Bienvenidos a Reflexionando. Este trimestre vamos a estar estudiando acerca de los símbolos y los diferentes elementos que nosotros usamos para entender la profecía. Va a ser un estudio interesante y creo que va a ser de mucho entendimiento, de mucha ayuda para todos los que vamos a estar participando. Así que antes de comenzar la de esta semana, te invito a que te suscribas a nuestro canal y también le des me gusta y lo compartas con otras personas que tú creas que puedan beneficiarse de este contenido. Los oráculos proféticos están llenos de constantes analogías y símbolos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Apocalipsis 5 la imagen del Cordero inmolado. Esa imagen viene de lo que se conoce como la Pascua o el momento en que los israelitas van a salir de Egipto y Dios manda una última plaga, y para poder librarse de esa plaga, los israelitas tienen que inmolar un cordero, sacrificarlo y poner su sangre en los dinteles de sus respectivas casas. Pero en Apocalipsis, este cordero inmolado es un símbolo de autoridad. Nosotros también podemos ver cómo por lo menos la ciudad de Roma es descrita en Apocalipsis 13 como con el nombre de la Gran Babilonia, y lo sabemos porque las características que se describen de Babilonia geográficamente encajan con la ciudad de Roma. Y tenemos copas de iras, plagas, el uso de bestias compuestas, una cantidad de símbolos, y el propósito de cada uno de estos símbolos es relacionar su significado con elementos que eran familiares para las audiencias originales, pero también para nosotros, para la experiencia humana. Y uno de esos símbolos, una de esas analogías, es la analogía del matrimonio. Ahora, para entender la analogía del matrimonio, tenemos que entenderla desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista civil o moderno, sino directamente a lo que era el pensamiento hebreo acerca del matrimonio, cómo se consumaba un matrimonio. Y nosotros podemos ver que en Génesis 2:23, en la segunda narrativa acerca de la creación del ser humano, nosotros leemos las siguientes palabras de Adán en cuanto a Eva. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El pensamiento hebreo no concibe la forma individualista en la cual nosotros concebimos hoy en día la idea del matrimonio. Por el contrario, más bien enfatizan la unidad. Ahora los que antes eran dos, ahora son uno. Y es ese mismo concepto de unidad que entonces posteriormente van a tomar los autores del Nuevo Testamento para entonces traer la analogía de la relación entre la Iglesia y Cristo. Los autores del Antiguo Testamento la usan para reflejar la relación entre Dios y su pueblo. En cuanto al Nuevo Testamento, noten lo que dice Pablo a los cristianos en la ciudad de Éfeso en el capítulo 5, versículo 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, la misma unidad, el mismo concepto de unidad que nosotros vemos explicado en el Génesis acerca de cómo debía constituirse un matrimonio, como los huesos eran uno, la carne era uno, eran una unidad, los dos eran uno,
en ese mismo parámetro, esa misma comparación, se une Cristo a la iglesia. Y la iglesia, por supuesto, somos todos nosotros, cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús. Jesús se une con la iglesia como un hombre y una mujer se unen en el vínculo unitario del matrimonio. Ahora, de la misma manera, con la misma santidad que se ve la ruptura del pacto matrimonial, especialmente por la inmoralidad sexual, también de la misma manera se compara también la idolatría o la rebelión al pacto que el pueblo de Dios, bien sea reflejado en el pueblo de Israel o en la iglesia, tienen cuando se alejan de Dios. De hecho, nosotros podemos ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 14, y poder también en esta escritura paulina, poder nosotros ver cómo, por qué razón el tener intimidad con otra persona que no era su esposo o su esposa, era una ruptura completa del vínculo del matrimonio. Noten lo que dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Síganme en el versículo 15 en adelante hasta el 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En lo que Pablo presenta, la razón por la cual una persona no puede usar su cuerpo para autocomplacerse con otra persona que no sea su esposa en primer lugar, es porque rompe la unidad que debe existir exclusivamente para el vínculo matrimonial. Y por consecuencia, también rompe su unidad con Dios. Porque según el concepto, según la analogía del matrimonio, nosotros estamos espiritualmente casados con Dios y los dos son uno, somos de Cristo, somos comprados por precio. Por lo tanto, esta idea, esta comparación del matrimonio entre un hombre y una mujer con la unión entre Cristo y la iglesia se convirtió en una analogía altamente usada tanto por los autores del Antiguo Testamento como por los del Nuevo Testamento. Pero vayamos un momento a cómo lo emplean los autores en el Antiguo Testamento. De hecho, podríamos decir que en la gran mayoría de sus usos, los autores del Antiguo Testamento comparan la idea de la idolatría o la rebelión en contra de Dios con las prácticas de la fornicación o el adulterio, es decir, con las prácticas de inmoralidad sexual. Porque en el Antiguo Testamento también se presenta a Israel como si fuese una novia, una esposa que hubiese sido adornada y preparada por Dios.
Noten lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículos 6 al 10. Repito para que me sigan en sus Biblias. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Noten. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte y bajo todo árbol frondoso, y allí ha fornicado, y dice: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo no había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Israel había sido dividido en dos reinos: el reino del norte, era el reino de Israel, con su capital más que todo en Samaria, y el reino del sur, con su capital en Jerusalén, que era el reino de Judá. Y de aquí Jeremías compara la relación de ambas naciones con la actitud de una persona que es infiel en la relación matrimonial. Así como una persona es infiel, de la misma manera, tanto Israel como Judá fueron infieles a Dios. Y a pesar de que Dios le da carta de divorcio, nuevamente usando las analogías que existían en el Antiguo Testamento en cómo una persona se podía divorciar de otra. Ustedes recordarán cuando los fariseos le dijeron a Jesús que Moisés les había dado cartas de divorcio. Y Jesús les dijo, claro, se los dio por la dureza de vuestro corazón. Bueno, ese mismo sistema es el cual está apelando Jeremías en este momento. Dice: Dios se divorció de Israel por su rebeldía, y Judá no escuchó, no vio para cambiar sus caminos, sino que siguió también en el camino de la infidelidad. El profeta Ezequiel nos presenta también una imagen acerca de, no de infidelidad, sino cómo Dios compara a su pueblo como una esposa adornada. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículos 3 hasta el 16. Síganme cuidadosamente en la lectura. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es en la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada por aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste. Versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi mano, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas,
y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado de lino fino y seda. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza. Era perfecta por el esplendor que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Ustedes pueden ver cómo Dios, ¿verdad? Nuevamente, a través del profeta Ezequiel, usa esta comparación de una novia que encuentra desvalida, pero que la ve hermosa y que la adorna, la viste de lino, de seda, le pone zarcillos, collares, brazaletes, corona, la adorna y la está preparando precisamente para ser su esposa. Es la idea, es el proceso de adornar a una persona para que participe en una boda, el que está ejemplificado aquí en Isaías. Sin embargo, en Ezequiel, perdón. Sin embargo, en el versículo 15 y 16 nos habla entonces de que esta dama que había sido bellamente adornada para ser la esposa de Dios, entonces se corrompió porque era demasiado bella y usa la palabra prostituirse. En el caso de Israel está hablando acerca de la idolatría, acerca del anexarse a la oración de otras deidades, el practicar ritos y sacrilegios y prácticas religiosas que los anexaban a otras deidades. Y que eso aquí lo compara con la misma actividad de una esposa casada es prostituirse. La misma idea acerca de una esposa hermosa, una esposa que es adornada, es presentada en el libro de Apocalipsis en referencia a la Nueva Jerusalén y por consecuencia en referencia al pueblo de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 19:9. ¿Okay? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Aquí hay una boda, y la boda es entre el Cordero, que representa, un símbolo que representa a Jesús, y su pueblo. Por eso es bienaventurados los que son invitados a esta boda. En Apocalipsis 21, versículo 2, noten cómo compara a la Nueva Jerusalén. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Ambas, la Nueva Jerusalén obviamente es el sitio donde el pueblo de Dios va a habitar. Por lo tanto, esta unión espiritual entre Dios y su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento, en libros proféticos como Jeremías y Ezequiel, como en el Nuevo Testamento, en libros proféticos como el de Apocalipsis, son un reflejo de la unión espiritual, del matrimonio espiritual entre Dios y su pueblo. Pablo en Efesios 5 también usa la misma idea. Noten lo que dice Efesios. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Está usando la idea de una esposa ataviada, lista para su esposo. Pero hay un libro en particular en el Antiguo Testamento que refleja en forma más cercana esta idea, esta analogía entre la unión de Dios y su pueblo comparada con la unión de un esposo con una esposa. Lamentablemente lo hace desde el punto de vista negativo, es decir, del punto de vista de la infidelidad. Pero es un libro que nosotros debemos prestar mucha atención. Y estoy hablando acerca del libro de Oseas, el libro de Oseas.
Oseas nos dice en el versículo 1 del capítulo 1 lo siguiente: palabra de Jehová que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera lista refleja los reyes de Judá. El último, Jeroboam, como lo dice el texto, era rey de Israel. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, el años 730, 750 antes de Cristo. Nosotros podemos, por lo menos en Israel, comparar este ministerio de este profeta con el ministerio del profeta Jonás. Eran contemporáneos. En el caso de Judá tenemos entonces a Isaías, por lo menos era contemporáneo de este profeta. Y una de las cosas interesantes que nosotros podemos ver acerca del nombre Oseas, o en hebreo Joshea, que es un derivativo de la palabra en hebreo para salvar. De hecho, es muy parecido al nombre Yeshua en hebreo, o Jesús, o Josué. Por lo tanto, el verbo quiere decir, el nombre quiere decir el que salva o ayuda. Y nosotros podemos ver en la vida de Oseas de que Dios le pide algo escandaloso. Dios le pide algo que no nos pediría a nosotros. De hecho, le pide algo que va en contra de los preceptos matrimoniales establecidos en el Antiguo Testamento. De hecho, le pide que se una en lo que nosotros conocemos como un yugo desigual o una unidad desigual. Y esto es importante porque yo he visto a algunas personas que usan el libro de Oseas como un ejemplo acerca del perdón en el matrimonio. Y ese no es el propósito del libro de Oseas. De hecho, Oseas hace desde el punto de vista del Antiguo Testamento lo que no debería hacer ninguna persona que desea contraer matrimonio bajo los principios establecidos por Dios. Así que vayamos inmediatamente a esta petición escandalosa que le hace Dios a Oseas. Versículo 2 del capítulo 1 de Oseas. Comienzo en la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Y fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió entonces Gomer otra vez y dio a luz una hija. Y Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová, su Dios. No les salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y entonces Dios le dijo: llámalo Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Nosotros podemos ver que la vida de Oseas es una profecía, un oráculo ejemplificado. Oseas no está prediciendo el futuro, Oseas está denunciando el presente. Y aún los nombres de los hijos de Oseas, de la hija, el hijo y el primer hijo, están relacionados bien sea al sitio de una acción pecaminosa o a la actitud de Dios. Por lo menos la palabra Lo-ammi
quiere decir no son mi pueblo. O lo Ruama, no me compadeceré. Son nombres directamente conectados con las acciones que Dios ejerce sobre Israel por su infidelidad. Pero lo que nosotros podemos observar en este oráculo, en esta historia, es que la petición de Dios que Dios le hace a Oseas tiene el propósito específicamente de servir de oráculo. No es un ejemplo ni un parámetro para el matrimonio. No tiene nada que ver con el perdón dentro del matrimonio. De hecho, contradice aún lo que dice Jesús, que precisamente cuando hablaba con los fariseos, les dice a ellos que a no ser por causa de porneia, las personas no podían divorciarse. La palabra porneia en griego quiere decir inmoralidad sexual. Contradice directamente lo que establece Dios como parámetros para el matrimonio. Pero la historia no termina ahí, sino que luego de esto, en el capítulo 2 de Oseas, se da todo un oráculo acerca de cómo Israel ha sido infiel, especialmente cómo se ha prostituido con los Baales o los dioses cananitas que habían adoptado y cuya adoración habían mezclado con la adoración a Dios. Pero en el capítulo 3, Dios le vuelve a hacer otra petición escandalosa a Oseas. Noten lo que dice. Oseas capítulo 3, versículos 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelvan a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Entonces la compré para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni te entregarás a tu hombre, y yo haré lo mismo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, en referencia al Mesías, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. Hay un debate en cuanto a quién es esta mujer. Algunos sostienen que sigue siendo Gomer. Gomer le fue infiel a Oseas. De alguna manera su infidelidad y su desvío la llevó a la esclavitud. Y entonces Oseas la vuelve a comprar. Y la mayoría que sostienen esta posición lo hacen basado en el contexto. Ellos dicen que el contexto alude a la idea de que esta mujer es Gomer. Al mismo tiempo hay otra posición. Hay unos que dicen que no es Gomer y que es otra persona, otra mujer. Y las razones que dan son las siguientes. Primero, Dios le vuelve a decir Oseas, es decir, es una acción diferente a la primera. La segunda razón es que esta mujer está siendo amada de su compañero y es adúltera. Es decir, esta es una mujer que está casada, pero que está siendo infiel. En el caso de Gomer, Gomer era soltera, pero era fornicaria. Es decir, ella estaba teniendo intimidad, era inmoralmente sexual con otros hombres sin haberse casado. Mientras que la mujer que busca Oseas en Oseas capítulo 3 es una mujer que está casada, pero que comienza a ser, que le es infiel a su esposo. Es una mujer adúltera. Por lo tanto, pareciera que hay bastante apoyo para ambas posiciones, independientemente de la posición que tome la persona que lea el texto. El común denominador entre ambas es la infidelidad al vínculo matrimonial. Es la infidelidad, la inmoralidad desde el punto de vista sexual. Es decir, ambas mujeres están uniendo sus cuerpos con múltiples hombres, por lo tanto,
no pueden ser fieles. No pueden respetar o levantar y mantener el vínculo de la unidad. De la misma manera, los israelitas no podían mantener su vínculo de unidad con Dios, porque al mismo tiempo que estaban con Dios, al mismo tiempo que ofrecían sacrificios a Dios, al mismo tiempo que imploraban o clamaban que Dios los liberara, al mismo tiempo también entonces incurrían en la idolatría, por lo cual les era imposible ser fieles. Y lo interesante es que en este caso Oseas, cuando compra a esta mujer que presuntamente es vendida por su propio esposo, quien es el quien debería tener la autoridad sobre ella, la compra por un precio bastante económico, casi que su valor es nada. Y cuando la compra le dice a la mujer, a esta mujer adúltera, que por un tiempo ellos no han de tener intimidad, ella ni con otros hombres, ni tampoco con él, sino que han de mantenerse exclusivos, sin ningún tipo de intimidad con ninguna otra persona. Y esto pareciera ser un símbolo, una especie de analogía a un periodo de purificación, porque cuando entonces Oseas, cuando Dios le da a Oseas la explicación de por qué está haciendo lo que le pide que haga, entonces este periodo lo iguala a un periodo en donde no hay príncipe, no hay rey, no hay sacrificio, no hay estatua, no hay efod y no hay terafines. Es decir, un periodo de purificación para poder normalizar la relación con Dios. El Antiguo Testamento presenta la rebelión del ser humano en contra de Dios como un pecado de infidelidad. Y lo interesante es que en el Apocalipsis presenta la rebelión tanto de la humanidad como aún de la cristiandad, usando términos muy similares, como la gran ramera o el cordero que habla como dragón. Vayamos y veamos estos dos elementos. Vayan conmigo a Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Y noten lo que dicen. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ven los elementos similares? Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. En esta ocasión, esta mujer representa a los poderes que ya están persiguiendo el pueblo de Dios. Estamos en el contexto directo de Juan. Cuando recibe esta carta, él interpretaría esto como una referencia directa hacia el Imperio Romano, por la descripción que se da de la famosa Gran Babilonia. Pero quiero que noten cómo la acumulación de sus acciones es comparada o es igualada a los actos de inmoralidad sexual. De hecho, la forma en que está vestida es una forma provocativa, es una forma exótica y que tiene con el objetivo de agradar el ojo de aquellos de quienes la contemplan. Así que en este caso nuevamente se vuelve a usar la analogía de la inmoralidad sexual
comparada con el ejercicio de la pecaminosidad. Esto nuevamente enfatiza la idea de que yo no puedo estar casado con Dios y casado con el pecado. Que el llamado que Dios hace es a una relación exclusiva de unidad con Él. Pero hay otro elemento que es mucho más llamativo. De hecho, creo que es mucho más, nos debería llevar a pensar mucho más en este particular elemento. Vayan conmigo a Apocalipsis 13, versículos 1 al 4, y después vamos a saltar del 11 al 12. Noten lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros vimos esta anterior en la descripción de la gran ramera. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. La referencia al dragón quiere decir referencia a Satanás, ¿okay? El mismo personaje. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora vayan conmigo al versículo 11. Esta bestia es igual a la bestia de la gran ramera, es la misma bestia. Pero en el versículo 11 surge un elemento diferente. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo quiero que noten la combinación de elementos. Por un lado tenemos la apariencia de un cordero. Y en el Apocalipsis nosotros constantemente vemos esta referencia al cordero que está directamente asociada a Cristo. Por lo tanto, esta bestia, por un lado, tiene el elemento de cristiandad. En algo se parece a Cristo. Pero cuando habla, lo que dice, lo que sale de esta bestia, identifica no al cordero, sino al dragón, que es un elemento que ya en el mismo contexto identificamos con Satanás. Es decir, se parece a Cristo, pero habla como Satanás. Y debería llevarnos a pensar esta comparación, ya que en el caso de Israel debía ser el pueblo de Dios, pero se comportaba como el pueblo de Dios o se comportaba como el pueblo de Baal o el pueblo de Acera o el pueblo de cualquier otra deidad. ¿Cómo se comportaba? En este caso es una referencia directa a una apariencia de cristianismo, pero con un trasfondo netamente diabólico. Esto también es comparado, es asociado con la idea de inmoralidad. Yo no puedo estar unido a Dios, casado con Dios y casado con el pecado. Sin embargo, es importante resaltar que estos poderes en el Apocalipsis son presentados en forma tan terrible, con tanto poder, casi que indetenibles, con el único propósito de resaltar la victoria inminente de Dios. Por lo menos, ¿se acuerdan que hablamos de el dragón y la bestia? En Apocalipsis 13 nosotros estábamos hablando de estos dos. Noten lo que dice Apocalipsis 14, el siguiente capítulo
acerca de este conflicto. Apocalipsis 14, versículos 6 hasta el 12, el famoso mensaje de los tres ángeles. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel siguió inmediatamente diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Y en el versículo 9 tenemos un tercer ángel que tiene el siguiente mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el puro cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, la victoria final siempre la tiene Dios. Y noten lo que dice después de Apocalipsis 18, cuando se habla nuevamente de la gran ramera y Babilonia. Apocalipsis 19, versículos 1 en adelante. Después de esto hay una gran voz, como una gran multitud en el cielo, que decía lo siguiente: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Nuevamente nosotros vemos la idea de que estos poderes, por más asombrosos que parezcan, por más poderosos que se vean, por más indetenible que a la perspectiva humana puedan parecer, Dios tiene la última palabra y su juicio se ejecuta sobre ellos. Al final, aquellos que se han unido con Dios y se han mantenido en una relación fiel con Dios, van a obtener la victoria. Y estos poderes, cuyos pecados son comparados a la inmoralidad sexual de una persona que no puede ser fiel al vínculo o el matrimonio, serán enjuiciados por Dios mismo. Quiero culminar este episodio reflexionando, leyéndoles lo siguiente en Apocalipsis 21, versículos 1 y 4, para que nosotros reflexionemos, uno, en la victoria que Dios tiene preparado, y dos, en la importancia, la importancia de la analogía de una esposa fiel, espiritualmente hablando, con Dios. Versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y hay una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Al final, Dios sigue casado por la eternidad con su esposa fiel y le tiene preparada una gran ciudad, una mansión para que viva con él por la eternidad. Espero que les haya servido estas informaciones, este repaso de lo que hemos estudiado individualmente. Los veo la semana que viene en otro episodio de Reflexionar.